Muy buenas tardes. Para mí es un gusto y un honor iniciar la presentación de este libro que recoge las 5 sesiones del seminario virtual que organizó el Consejo Superior de la Democracia Cristiana con el apoyo de varias instituciones y que desarrollamos el año pasado, 2023. Pienso que es un esfuerzo colectivo que pretende establecer un marco referencial para la acción y esperamos que este libro, que está aquí, que presento en la cámara, sea muy útil para todos los que militamos en el humanismo cristiano en esta hora de nuestra civilización. También hora urgente de nuestra amada Venezuela. Jacques Maritain nos inspira en la portada del libro. Con el propósito de seguir avanzando en este tema fundamental que nos ocupa, decidimos aprovechar la disposición de nuestros ilustres ponentes del seminario y hemos organizado para hoy 2 conversatorios. El primero, animado por Francisco Plaza, estará orientado a descifrar el reto que tenemos en un mundo en el que poderosas fuerzas pretenden destruir la base cultural de nuestra civilización. A las preguntas formuladas por Francisco responderán el presidente Miguel Ángel Rodríguez y el profesor Rafael Tomás Caldera. El segundo, conducido por Juan Salvador Pérez, versará sobre la posición de los socialcristianos en este momento crucial de Venezuela. A las preguntas de Juancho responderán los veteranos dirigentes y brillantes mentes Humberto Calderón Berti, Enrique Salas Romer y Asdrúbal Aguilar. Dispónganse, pues, a escuchar lo que anuncia ser una jornada memorable. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Francisco Plaza. Muchas gracias, Andrés. Quiero, en primer lugar, por supuesto, dar la bienvenida a nuestros expositores para este primer conversatorio, el presidente Miguel Ángel Rodríguez y el profesor Rafael Tomás Caldera. Lamentablemente, el profesor Rodríguez Iturbe está en una ubicación desde la cual es muy difícil conectarse. El tema de este primer conversatorio, como ya lo mencionó Andrés, es el de los desafíos de la democracia cristiana frente al contexto cultural presente de la civilización occidental. Tenemos preparadas unas preguntas y para poder abordarlas todas en el tiempo que tenemos disponible para este primer conversatorio, le pido a los expositores que sus respuestas sean de unos 7, 8 minutos aproximadamente. Sin más, entonces, pasemos a la primera pregunta. Enfrentar la llamada cuestión social era un problema fundamental para el que los movimientos demócrata cristianos proponían una opción distinta y no simplemente un centro moderador de extremos a las respuestas que ofrecían el liberalismo y el socialismo. Al drama de la cuestión social aún vigente en nuestros días, se suma ahora lo que podríamos llamar una cuestión cultural. Frente a esta realidad emergente, ¿debe la democracia cristiana delinear también un camino específico que ofrezca a los pueblos una alternativa realmente distinta a la que pregonan el liberalismo y la izquierda neomarxista? Presidente Rodríguez, tiene usted la palabra. Estamos viviendo un cambio de época, nos lo anunció hace 100 años prácticamente, que estamos iniciando un cambio de época, nos lo dijo el Concilio Vaticano II, y hoy día lo decimos todos, estamos viviendo un cambio de época. Y un cambio de época es un cambio en que los paradigmas que conforman nuestros esquemas mentales están transformándose radicalmente. Y en esa radical transformación tenemos que encontrar cómo equilibrarnos y cómo convivir con esta realidad cambiante que tenemos delante de nosotros. La verdad está ahí, pero es una verdad distinta que se nos está transformando, es una verdad en transformación. El mundo, la cultura, las relaciones humanas son relaciones siempre transitorias, son relaciones siempre en cambio, son relaciones siempre en evolución. Y esa evolución, ese cambio, esa transformación que estamos viviendo, nos obliga a adaptar nuestros esquemas mentales. Y de nuevo,
Yo entiendo que la democracia cristiana, que el social cristianismo, que el humanismo cristiano, la aplicación del cristianismo, de la visión cristiana de la vida, a las relaciones políticas y sociales de un conglomerado humano, tienen que servirnos para dar una nueva pauta, que no es un equilibrio entre progresivismo y conservadurismo. No es un término medio, no es mezclar los dos y simplemente sacar lo que es la mitad del camino entre ambas posiciones. Es encontrar una nueva manera de responder. Y de nuevo, yo creo que la respuesta es la misma, es exactamente la misma, pero nos cuesta mucho entenderla. Y la respuesta es la misma, es el amor, es la fraternidad. Porque lo que nos permite compartir con quienes tienen posiciones muy distintas a nosotros y pueden presentar un progresivismo que nos parece eh, 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 escandaloso muchas veces, y convivir con quienes quieren volver a un pasado, como si el pasado fuera una época de oro que nunca existió, es una cosa que se nos hace complicado. Y no lo podemos resolver simplemente con los esquemas del pasado. Tenemos que resolverlo con los esquemas más eternos, con los esquemas del amor, de la fraternidad, de la relación en que podemos convivir con los diferentes, en la cual hacemos nuestro el pensamiento eh, judío de la Edad Media, de que decía, tú y yo somos diferentes, gracias a Dios. Si no, uno de los dos sobraría. Ninguno sobramos. Todos tenemos algunas razones, incluso el que está más equivocado tiene algunas razones por las que está equivocado. Si no lo oímos, si no compartimos, si no dialogamos, nunca vamos a entender esas razones. Si no entendemos esas razones, vamos a caer en los radicalismos que hoy vivimos. Y la única solución que yo le veo a ese radicalismo, a esa polarización extrema que hoy vivimos, es volver a la fraternidad y al amor. Muchísimas gracias, presidente. Profesor Rafael Tomás Caldera. Estado y mercado son realidades, no son construcciones ideológicas. El primero corresponde a la estructuración jurídica de la sociedad. El segundo, al necesario intercambio de bienes y servicios. Como realidades humanas, y esto me parece muy importante que se deja fuera en los planteamientos ideológicos, han de estar animados por buenas disposiciones. El poder del Estado va a estar al servicio de la justicia. La dinámica del mercado ha de orientarse no solo al bien privado, sino al bien común, porque el intercambio debe beneficiar a todos, aunque sea en medidas diferentes. Por supuesto, no toca al poder público intervenir al mercado, salvo de manera puntual, bien informada, sin manera sabia y por poco tiempo. Así, por ejemplo, ocurre con los aranceles para proteger una industria naciente. Por otra parte, la dinámica del mercado no puede ni debe regir la vida entera de la sociedad. El ámbito de la familia, en particular el ámbito de la educación superior, no pueden ser tratados con la lógica de la libre competencia y el juego de intereses. Es uno de los puntos que está, a mi juicio, dañando profundamente la educación superior en el mundo. La democracia cristiana, entonces, tiene mucho que aportar en esa dirección, en la cual se restituye el sentido común y el recto orden de las cosas. Privilegia la actividad de la persona en lo privado y en lo público, a diferencia de las ideologías que disuelven el sujeto en entidades colectivas. Sabe, por otra parte, que no hay soluciones perfectas ni definitivas para los problemas humanos. Una presunta solución definitiva negaría la libertad de las generaciones siguientes, a quienes toca edificar el orden social con su actividad propia. Le habrían dejado la casa ordenada para siempre. Una solución perfecta olvida las limitaciones de la condición humana y la realidad del pecado. No hay nunca una política perfecta. Hay siempre políticas bien intencionadas, bien fundamentadas, pero con las limitaciones que corresponden a la situación histórica
y, por supuesto, al daño que ha hecho el pecado en las personas. La democracia cristiana valora a la persona y su desarrollo, y eso está siempre vigente. Mide el desarrollo económico y social por el desarrollo de las personas, con la fórmula que conocíamos de Pablo VI, el desarrollo de todos los hombres y de todos los. Pienso que toca proponer esa vuelta a lo real, en lo cual, además, nos acompaña el sentido común de los pueblos. Quizás si los movimientos demócratas cristianos han perdido parte de su arraigo, de su fundamento, de su base popular, me parece, en primer término, que eso se debe a haber abandonado la especificidad de los principios para plegarse a un planteamiento pragmático de búsqueda del poder. Una democracia cristiana que no sea fiel a sí misma no interesa a nadie, verdaderamente. Retomar entonces los principios y sobre todo el valor fundamental de la persona humana permitiría, pienso, un resurgir de los movimientos demócratas cristianos, tengan o no tengan esa denominación. Desde luego, hacen falta las personas que lo lleven a cabo. Ajá. La segunda pregunta es la siguiente. En su libro Especificidad, al hablar del concepto social cristiano de revolución, decía Rafael Caldera que se trataba de adoptar aquellas medidas y sistemas que sean capaces de realizar el concepto cristiano de la vida, de realizar por la acción política las ideas social cristianas. En el contexto cultural actual, sin embargo, un proceso agresivo de secularización ha llevado a una actitud frente a Dios que va mucho más allá del ateísmo o del agnosticismo. Más que negar o ignorar al ser trascendente, se concibe a Dios y, en particular, al cristianismo como enemigos de la libertad, la justicia y el desarrollo humano. Estando la civilización occidental cerrada y hostil a la trascendencia, ¿puede el mensaje demócrata cristiano enfocarse en lo político cuando el cuestionamiento pertenece a la esfera de lo prepolítico? Presidente Rodríguez. Muchas gracias, don Francisco. La evolución de la humanidad después de Cristo es una evolución con altos y bajos dentro de la imperfección que con toda razón nos recordaba ahora Tomás Caldera, porque tiene altos y bajos de la imperfección de que es lo que somos del pecado, pero en San Pablo la esclavitud es admitida. Cuando yo estudiaba con los hermanos de La Salle, era un extraño porque yo me ponía la pena de muerte y me la trataban de convencer de que era muy justificada y que la sociedad tenía derecho a quitarle la vida a la gente. Y las guerras justas eran justas por muchas razones, no por las muy limitadas con que hoy día la Iglesia se refiere a ellas. La eliminación de la esclavitud, sobre todo, el papel de la mujer. El cambio más importante, más radical de este cambio de época que estamos viviendo, mucho más que los cambios tecnológicos, mucho más que los cambios políticos, es el cambio que se da con la aceptación de que la mujer tiene iguales derechos que los hombres. Lo que cambia el concepto en la familia, el concepto en el trabajo, el concepto en la academia, el concepto en la política, el concepto en la comunidad. Entonces, a mí me parece que cuando estamos en medio de una situación de estas, estamos absolutizando el cambio y estamos viéndolo como más radical de la cuenta. Y que es importante volver a ver que nuestras raíces están ahí y que han venido teniendo éxito. El cambio de cómo veía el mundo alguien hace 20 siglos, hace 15 siglos, hace 10 siglos, hace 5 siglos o hace 50 años, a cómo lo ve hoy, es total. La manera como los católicos podemos convivir hoy con los cristianos, con los budistas, con los ateos, con los judíos, es totalmente distinta que la manera como convivíamos cuando yo era niño. Totalmente distinta.
la transformación que estamos viviendo tiene una cantidad de elementos positivos inmensos. Las posibilidades hace poquitos días vi con mi mujer una película bonita, italiana, creo que se llama El tren de los niños. La pobreza, la miseria en la Italia de 1946, en que el Partido Comunista se organiza para mandar niños del sur al norte para que puedan comer. 70.000 niños mandados en trenes. Eso fue hace 70 años. 60 años. Es increíble lo que hemos progresado. La disminución de la pobreza absoluta en el mundo. Lo que se ha avanzado en los últimos 30 años en disminuir la gente en miseria absoluta. Si nosotros no podemos ver el mundo desde una visión maniquea de que son los malos los que están viniendo ahora a imponerse con una visión que destruye todo lo que nosotros creemos y que existe. Porque eso que creemos y que existe sigue existiendo. El bien existe. Después podemos hablar de esto también, pero yo creo que es muy importante que pongamos las cosas en una debida perspectiva. Y a mí esta pregunta, eso es lo que me genera, la necesidad de ponerlo en perspectiva. No puedo tener duda de que el cristianismo está en la raíz de la cultura occidental y mundial. Ha permeado en África, ha permeado en Asia, ha permeado en todos los rincones de la tierra. Está ahí, ese cristianismo, esa fuerza de la relación de personas criadas por un Dios que los ama para que se amen. Esa extraordinaria fuerza es mucho más grande que cualquiera de las fuerzas que hoy día tratan de opacarlo. Muchas gracias, presidente. Profesor Rafael Tomás Caldera. Agradezco al presidente Rodríguez la perspectiva que nos ha dado. Precisamente yo quería comenzar mi respuesta diciendo que no todo está cerrado en el panorama actual, ni todo es hostil a la trascendencia. Hay muchas manifestaciones en la sociedad que lo ponen de relieve, y el presidente Rodríguez fue enumerando unos cuantos elementos de la vida humana que reflejan ese fermento que introdujo el cristianismo en la comprensión de la persona. Entonces, quizás debemos comenzar por desconfiar un poco del consenso que tratan de imponer los llamados mainstream media, ¿no? Es verdad que una conjunción de poderes económicos e instrumentos de comunicación de masas que parecen dar cuenta de todo el pensamiento actual. Ellos intentan, con éxito innegable, imponer las ideologías que los alimentan. Vemos múltiples decisiones en la Unión Europea que abusivamente, valiéndose del poder que tiene la comunidad y del poder económico, intentan imponer a los Estados miembros orientaciones en la vida de la persona y de la familia que no son cónsonas con la dignidad de la persona. Pero bueno, sin embargo, no han cancelado el nivel del sentido común ni, como decía el presidente, las raíces hondas que están allí. Quizá lo que yo puedo aportar son algunas consideraciones sobre el debate. Y en una entrevista reciente, Chantal del Sol decía que resulta necesario apelar a la universalidad de lo que es intrínsecamente humano, aunque podamos, decía ella, llamarlo condición humana, para no hablar de derecho natural, etc. Y que contiene tres rasgos elementales: la distinción de sexo, la filiación, la vida y la muerte. Es decir, se trata de retomar en el discurso público los límites humanos naturales y en ese sentido también valorar la existencia, que es oponerse en positivo al funcionalismo tecnológico o al nihilismo respecto a los valores que están rampantes en la opinión contemporánea, ¿no? Pero nosotros valoramos a la persona humana, su primacía, no solo como meta y medida de la acción, sino como agente.
Las acciones en la esfera pública o privada son de los sujetos. Eso tiene una conclusión o una consecuencia inmediata. Hay que reconocer en la vida pública y privada la importancia de la virtud. Recordamos la frase de Bolívar en el discurso de Angostura, tantas veces citada: hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la República. Hay que prestar atención preferente al cultivo de la persona. La persona no puede estar en manos de los algoritmos que le vienen por las redes sociales, por el smartphone, la tableta, etcétera, todo eso que sabemos y que, como decía, conduce a la dispersión de la atención y a la manipulación del sujeto. Eso, el cultivo de la persona, subraya además la importancia capital de la familia, punto neurálgico en el ataque por parte de los grupos ideológicos. Si algo ha estado en la mira de todos esos grupos ideológicos que no tenemos por qué mencionar, ha sido destruir la familia. Acabar con la familia nuclear, tal como corresponde a la realidad de las cosas y a la revelación, y con ello malograr la educación de los hijos. Ahora, me parece que en este contexto, y esto también es un problema argumental, tenemos que, o resulta importante, no limitarse a confrontar en el sentido de oponer a una tesis otra contraria, sino esforzarse en desmontar los argumentos falsos. No es un problema de pro-choice, pro-life, ese tipo de cosas en que uno dice, bueno, posiciones irreconciliables, sino intentar entender y desmontar los argumentos. Se sabe bien que no se puede discutir con quien niega los principios de la razón, menos aún persuadirlo. Todos tenemos experiencia de sujetos así. En tiempos pasados, en nuestro país, en la vida de la guerrilla, o en tiempos más recientes, con las divisiones políticas en la sociedad. Imposible hablar y persuadir con quien niega los principios de la razón. Todo debate en una sociedad parte de unos lugares comunes aceptados, sin los cuales no puede haber razonamiento persuasivo posible. ¿Qué se puede hacer entonces al respecto? Dice, bueno, enunciar simplemente tesis contrarias tiene poco efecto, aunque sea necesario para marcar un poco, como dicen los argentinos, la cancha, ¿no? Eso solo valdría en una situación en que la mayoría reconocida de las personas nos dé la razón. Puede ocurrir en política, por ejemplo, con ocasión de una victoria electoral, al menos por un tiempo, ¿no? Parece que todo el mundo está de acuerdo. Pero se puede y se debe examinar los argumentos que propone quien niega los principios y hacer ver cómo resultan insuficientes a la luz de los datos reales. Si una persona me dice que tiene derecho a su cuerpo, tienes razón. Pero si eso debe entenderse como un derecho sobre la vida de un embrión que está alojado en su cuerpo, no tienes razón. Entonces, hay que poder ampliar la consideración del problema para que se vea hasta dónde llega el derecho y hasta dónde no llega. En todas esas discusiones sobre el derecho a la vida, es muy importante atenerse a la realidad de las cosas. Julián Marías decía hace años, en un artículo muy lúcido, decía, el embrión no es un tumor, por tanto, no puede ser tratado como tal. Y todas los otros subterfugios y modificaciones legales para aparentemente negarle la condición humana al embrión, simplemente dinamita el fundamento mismo de la cultura. Donde no vale la vida, no vale nada. Los desafíos son inmensos, pero también lo es la voluntad de luchar por los ideales del humanismo cristiano. Nuestra esperanza es que tanto el libro que hoy presentamos como este encuentro de hoy sean útiles como orientación para abrir caminos de esperanza a jóvenes comprometidos con la causa del socialcristianismo. En este sentido, la tercera y última pregunta que les tengo es la siguiente. El mal no prevalece, así nos lo ha revelado Dios. En medio de una realidad que derrumba lo auténticamente humano,
¿Qué señales de esperanza ven ustedes en el presente sobre las cuales puedan apoyarse los jóvenes que sienten la vocación de entregarse a la política para llevar adelante el mensaje humanista cristiano? Presidente Rodríguez. Gracias, don Francisco. Usted en la pregunta y Rafael Tomás Caldera en sus participaciones nos han recordado que el bien triunfa, que Dios no está ausente de la historia, que el sentido común existe. Y a mí me parece que eso es la fuerza más importante que tenemos. Yo tengo una enorme confianza en los jóvenes. No tienen interés en muchos lugares en mi patria. No tienen mucho interés en la participación política. No les atrae la participación política porque la ven ineficiente, porque ven que cuesta mucho lograr cosas, porque ven que es un sistema de frenos y contrapesos en que todos nos vamos frenando unos a otros y las cosas no se hacen, porque no sienten que se responde a las necesidades de la cotidianidad de la gente. Y porque los políticos hemos fallado en cosas fundamentales, hay corrupción, parte del pecado, hay ineficiencia muy grande, hay amiguismo, hay una preferencia por ganar y no por gobernar, y por no hacer las cosas bien. Hay un cortoplacismo terrible que se nos hace casi imperioso para obtener el voto popular, y es contrario al bien que se genera con la visión de largo plazo, con tomar en cuenta las consecuencias últimas de las acciones y no sus consecuencias aparentes. Entonces, no se sienten atraídos a eso, pero yo los veo más interesados que nunca en ayudar a otras personas concretas que tienen cerca, en participar en actividades comunitarias de distinto índole, deportivas, de ornato, de cuidado de la casa común, con más fuerza que en ninguna otra época de las que me ha tocado en casi 85 años de vida vivir y ver. Y entonces tengo una gran confianza en eso. Claro que el medio es muy difícil en el que esto se está dando. Yo, con mis intervenciones, no he querido disminuir la gravedad de lo que vivimos. Y en medio del cambio de época al que me he venido refiriendo, que tiene efectos muy fuertes en la vida sociológica y psicológica de las personas, el desarraigo, la urbanización cambió la vida en la cual vivíamos en comunidades naturales, en que cuando se veía un niño en la calle se sabía quién era el abuelo o el tío. La vida en que no se sabe quién es el vecino y se habla por internet con alguien que no se conoce ni nunca se va a abrazar. Y es con el que se pasa el tiempo. Y ese desarraigo se une a la enorme incertidumbre que nos producen los cambios tecnológicos, los cambios sociológicos que estamos viviendo, el cambio, repito, en el rol de la mujer, que es fundamental para que haya más justicia y más igualdad, pero que es dificilísimo de aceptar y de acomodar a nuestros modelos mentales y a nuestras formas tradicionales de hacer las cosas. Y eso crea una gran incertidumbre. La incertidumbre causa miedo. Y el miedo se agrega al resentimiento de ver que otros surgen y yo no. Y a la amargura de no estar contento con mi situación. Entonces, es una circunstancia que no puedo negar lo difícil que es. Pero en medio de la dificultad de esa circunstancia, la fuerza de la belleza, de la verdad, del amor, es mucho más grande que la dificultad de esas circunstancias. Y frente a la dificultad de esas circunstancias, la experiencia histórica de cómo con dificultades, un siglo XIX en que los niños se morían de 9, 10 años en las minas trabajando para sacar el carbón, surge una capacidad de aumento de la población y disminución de la pobreza en el mundo. De un mundo en el cual de cosas terriblemente difíciles se logran construir posibilidades de progreso inmensos. En medio de esas dos confrontaciones,
Yo creo que la fe en la providencia, la fe en Dios, la fe en la naturaleza humana, en lo que hemos venido construyendo, la fe en lo que ha sido el avance de nuestros valores, de nuestro conocimiento, precio de los valores a través de la historia, nos debe permitir ser optimistas. Muchas gracias, presidente. Profesor Rafael Tomás Caldera. Son muchos los signos de esperanza, diría yo, que presagian un renacer de lo humano a la luz de la fe cristiana. Si hubiera que subrayar algo, volvería como el punto de la virtud. Es muy importante recordar a los jóvenes que tienen que cultivarse en las virtudes que desarrollan la persona y no tan solo en procedimientos más o menos eficaces para influir en el mercado. Eso es una responsabilidad de las instituciones de educación superior. En el pragmatismo de la sociedad de consumo pareciera que lo que toca al joven es eso. Especializarse, cultivarse en procedimientos para influir en el mercado y no, como es lo primero, cultivarse como persona. El joven Salomón, lo recordaba Benedicto XVI, con el peso del reino heredado de su padre David, lo que hace es elevar su ferviente plegaria a Dios para que le conceda sabiduría para gobernar aquel pueblo numeroso. Tomás de Aquino, por su parte, afirmaba en una secuencia muy interesante, para gobernarse a sí mismo se requiere virtud. Para gobernar una familia, como cabeza de familia, más virtud. Y para gobernar un reino, aún más. Con lo cual decía, será grande en el cielo el premio del buen gobernante. Algo semejante considera Mencio en la antigua China, cuando dice que mediante pruebas y dificultades grandes, el cielo prepara a aquel a quien quiere confiar una tarea importante. Dentro de ese cultivo personal, y esto querría terminar con esto, hay una virtud esencial que debemos subrayar junto con la sabiduría práctica y para preservarla. El coraje. Parte de lo que ha permitido imponer esa dictadura de la opinión de las ideologías es la falta de coraje de quienes tienen conocimiento de la verdad y no se atreven a manifestarla en público. Solzhenitsyn lo destacó en su famoso discurso en Harvard. Y Václav Havel lo subrayó al hablar del poder de los sin poder. Diría que hemos de oír la voz del gran Papa San Juan Pablo II. No tengáis miedo. En los jóvenes está la esperanza. Y si los jóvenes cultivan la virtud y en particular el coraje para dar testimonio de sus convicciones acerca de lo que es recto en lo humano, de la verdad, la bondad, la belleza y de la fe, tendremos una civilización nueva. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a ambos expositores. Este ha sido realmente un diálogo magnífico. Le paso ahora el micrófono a Juan Salvador Pérez, encargado de moderar nuestro segundo conversatorio. Muchas gracias de nuevo. En cuanto a la unidad y la claridad de la democracia cristiana en estos tiempos, el Papa Francisco no pide tanto partidos católicos como católicos en todos los partidos. Es más que evidente en Venezuela ver la atomización de la propuesta de democracia cristiana, partidos pequeños con poca presencia en el debate nacional, con pocas propuestas claras y conocidas por la población en general. Les pregunto, ¿por dónde debemos comenzar a construir un espacio y un mensaje claro, específico y compartido por todos los demócratas cristianos? ¿Qué nos hace falta para la unidad de la democracia cristiana en Venezuela y qué puede hacer el Consejo Superior de la Democracia Cristiana al respecto? Nosotros cuando apenas éramos unos mozalbetes, nos reuníamos a discutir los evangelios,
a discutir las encíclicas sociales de la Iglesia en una formación que dirigía el hermano Gaudencio que se llamaba Vanguardia. Muchas de las cosas que discutíamos y que hablábamos allí, yo era un mozalbete de unos 12, 13 años si acaso, uno no entendía aquellas cosas, pero se le iba para acá adentro, para lo que llamándolo en el argot moderno, el disco duro que es nuestro cerebro. Y esas cosas funcionan, ese cerebro funciona como una computadora. El disco duro se activa cuando usted le pisa una tecla. El disco duro que tenemos y que Dios nos dio, que tenemos en el cerebro, funciona exactamente igual. Muchas veces uno se pregunta por qué estoy diciendo esto, por qué estoy actuando de esta manera, por qué estoy reaccionando así, por las enseñanzas, por la formación que nos dieron cuando éramos jóvenes. Y ahí viene, en cierta forma, la explicación de por qué del auge del apogeo estamos donde estamos en estos momentos, el movimiento social cristiano en Venezuela. Yo recuerdo que en esos años, de los años 50, 60, se le da una importancia muy grande a la formación ideológica de los jóvenes. Además, esos maestros que teníamos que eran mayores que nosotros, la gente de mi generación tenía a alguien que era nuestro guía, nuestro maestro, de la misma de nosotros, que Dios le ha dado todavía larga vida y que hoy nos acompaña, Agdón Díaz Terán. Agdón era el maestro de nosotros en esos tiempos, en la formación social cristiana, y todavía seguimos en la lucha con estos 80 y tantos años que ya vamos a cuestas. Pero el gran esfuerzo que se hacía en esos años era que la gente que se aproximaba a la política se formara, tuviera una formación, y eso con el tiempo se fue descuidando. Eso fue pasando a ser una cuestión secundaria. Se da importancia a la organización, a la propaganda, pero no a las cosas de fondo y las cosas fundamentales. Y eso hizo. Yo no soy ideólogo, por lo que voy a decir, permítame que me lo entiendan. Yo soy ingeniero, soy geólogo, soy ingeniero. Y en mi época, la mayoría de nuestros compañeros estudiaban Derecho o estudiaban Economía. Yo no me fui por ese lado. Yo me fui por el lado de la geología y la ingeniería. Pero siempre tuve inquietud por la cuestión ideológica y siempre brevaba en todos los pensadores del humanismo cristiano a nivel mundial. Y eso era fundamental. Y había que ver el esfuerzo que hacían nuestros dirigentes para que nosotros nos formáramos. Cada vez que uno iba al Congreso a hablar con Luis Herrera, salía con un librito en la mano que le regalaba el presidente Herrera. Arístides Galvani era lo mismo. El presidente Caldera, todos ellos se empeñaban en que nos formáramos. Cuando los dirigentes tradicionales del partido, con formación, con entidad y con respetabilidad en el partido y en las comunidades, fueron suplantados en la conducción del partido por la gente del aparato, gente sin formación, gente, para decirlo un poco duro, pero es así, sin oficios conocidos, sino la política. Y eso trajo como consecuencia la degradación de la política en Venezuela. Eso afectó a COPEI y eso afectó a todos los partidos políticos. Pero si usted se pone a ver hoy, cuando estamos atravesando por esta tragedia que vivimos en Venezuela, y usted participa en grupos de reflexión, de pensamiento y de análisis, como todos nosotros que participamos en varios, la gente que más se destaca son la gente que se formó en la democracia cristiana. A pesar de eso, no hay partidos demócratas cristianos fuertes en Venezuela, lamentablemente. Nosotros hemos tenido una experiencia muy interesante que yo creo que va a ser la base de la recuperación, la experiencia del Consejo Superior de la Democracia Cristiana. Cuando fue constituido hace 4 años por iniciativas de OTCA, allí hicimos un compromiso que íbamos a pasar la página, las cosas que nos habían distanciado eran cosas del pasado, que nos íbamos a empeñar en ser un centro de reflexión, de análisis, de orientación a la población venezolana. Eso es lo que hemos hecho durante estos 4 años. Y si bien es cierto que hoy no constituimos un partido político, sí somos un centro de reflexión que la gente toma en cuenta y que la gente estima y valora el esfuerzo que se viene haciendo en ese grupo de reflexión. Y yo creo que allí es donde está precisamente la base, y concateno esto con la parte final de la pregunta. Yo creo que hay muchos movimientos de gente social cristiana en Venezuela que profesamos
o abrevamos en el humanismo cristiano. Pero que tenemos que hacer un esfuerzo de acercamiento, un esfuerzo que nos permita potenciar el mensaje, guardando evidentemente y respetando las formas y las maneras que puedan tener los diferentes dirigentes, pero es fundamental que le demos empeño a la necesidad de unirnos entre nosotros, porque sin unidad no podemos pedir y exhortar al país a la unidad general del país. ¿Cuál es el papel de la democracia cristiana en la reconstrucción de los valores fundamentales que nos constituyen como nación? Bueno, el primer ejemplo es el ejemplo de las autoridades nacionales y las autoridades partidistas. Los pueblos tienden a imitar la conducta de sus dirigentes. Y si mi experiencia sirve de algo, habiendo gobernado un estado que estaba en deplorables condiciones morales, no similares en magnitud a las nuestras, pero sí de enorme colusión de la política con la aplicación de la justicia penal, también en cuanto al manejo de los dineros públicos. El ejemplo de transparencia, de verticalidad, de tomar medidas drásticas contra todo aquel e incluso mandar a prisión a funcionarios del Estado que habían cometido faltas graves en el manejo de los dineros públicos, yo creo que es algo esencial. Lo segundo, diría yo, que es poner mucha atención, ya Humberto lo dijo, en la educación, pero yo comenzaría por el preescolar y la escuela primaria, porque en Venezuela el problema es de raíz. Estaba viendo que una de las pocas cosas buenas que nos van a quedar estos 25 años es que Venezuela es creo que el único, tendría que revisar bien las estadísticas, que está manteniendo un nivel de población, un crecimiento de la población, una tasa de natalidad superior a la tasa que se considera estable, que el número de nacimientos es equivalente, es ligeramente superior a la tasa de mortalidad. El resto de Latinoamérica tiene 1,85, la tasa de mantener la población es de 2,1 y la venezolana es un poquito más alta, casi 2,2. En consecuencia, tenemos una gran contingente de niños probablemente desnutridos, y los programas de que permitan asociar no solamente la educación primaria, sino la educación preescolar, que ha sido muy descuidada en Venezuela, con la alimentación, es algo fundamental, y aprovechar esa formación temprana de los jóvenes para instruirlos en el ámbito moral. Este es un momento que creo que lo han señalado quienes nos precedieron en el foro o en la primera parte, viene precedido por un proceso de descomposición moral de escala mundial, ¿no? Porque hay como Asdrúbal nos recuerda con frecuencia, un cambio epocal. Hay una transformación tecnológica que rebasa todos los parámetros de desarrollo. La sociedad está creciendo a una velocidad pasmosa. Se ha perdido el sentido del tiempo, el sentido del espacio, como él nos recuerda. Y en ese contexto se tiende a perder noción del eje fundamental que debe signar el desarrollo de los pueblos. Entonces, comenzar por enseñar a los niños desde temprana edad, como lo hace Japón desde hace muchos años, comenzar por la educación básica, no solamente en cuanto a formación intelectual, sino en la forma
de comportarse dentro de la sociedad, el deber cívico, la responsabilidad de cada uno, es algo que significa o que aporta frutos indiscutibles en el largo plazo. Pero hay algo en la cual voy a insistir, que hay que elevar la autoestima del venezolano, y eso comienza por el respeto al ciudadano. Cuando pensamos en salud, tenemos que pensar en el respeto del paciente. Cuando pensamos en educación, en el respeto por el niño y por sus padres. Cuando hablamos de urbanismo, tenemos que pensar en el ancho de las aceras para que no sean caminos de trocha, donde quepa una sola persona, sino donde la familia pueda transitar y disfrutar la ciudad. Cuando pensamos en las ciudades, tenemos que humanizarlas. Todo aquello tiene que conducirnos, si es el humanismo cristiano lo que estamos promoviendo, todo aquello tiene que ser reflejado en las leyes, en todas las disposiciones legales y en todo lo que tiene que ver el diseño general de la conducción, porque en la medida en que nosotros humanizamos el ambiente y hacemos que la gente desarrolle un proceso de pertenencia y aumente su autoestima, vamos a lograr una transformación radical que, tomando en cuenta la transparencia en la conducción del país y en la conducción de las entidades políticas, pueda llevarnos a un salto cuántico, diría yo, como la que pude observar durante mi gobierno en Carabobo, y que demuestra que el venezolano es un ser excepcional. 2025 será un año que desde el inicio temprano, ya en enero, traerá conclusiones políticos para el país. ¿Cómo? Concretamente, y aquí sí les pediría completarnos a la respuesta. ¿Cómo concretamente los sociales cristianos debemos participar en la exigente y demandante realidad? ¿Qué decir para ir culminando y que pueda ser útil, sobre todo ante estos dos planteamientos que se nos hacen? En primer lugar, el abordar la coyuntura y el tratar de discernir acerca del papel que le corresponde al Consejo Superior de la Democracia Cristiana al respecto. Yo lo primero que debo decir que al Consejo Superior de la Democracia Cristiana le corresponde hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy. Si nosotros revisamos nuestra historia procede básicamente de este tipo de nichos de realización política. Y me viene ciertamente a la imagen de nuevo Benedicto XVI, porque con vista a la necesidad de que los laicos participen activamente en la vida política, y él pedía que por favor partiésemos de una reconstrucción de la noción de laicidad. Decía, la noción del laico era el que se separaba básicamente de quienes ejercen la función sacerdotal o episcopal. Decía, pero en la Edad Media se trató de oponerla para tratar de señalar que el poder temporal y el poder de la iglesia estaban en nichos totalmente antagónicos. Pero Ratzinger observa sobre todo lo que ocurre hoy en día, y es que trata el hecho religioso, el hecho principista, esto que fijaba con gran pertinencia Rafael Tomás, que es la síntesis de la sabiduría. Decía, hoy se quiere reducir básicamente al ámbito de la intimidad, y por eso la apelación que hace Ratzinger a que los políticos, y sobre todo los políticos que ejercen papel de representación, se sientan obligados, necesitados de volver a reinsertarse para cumplir esa tarea de encontrar consenso en medio de sociedades desperdigadas y totalmente atomizadas. Pero partía de una primera consideración. Decía, es importante saber que los cristianos no tenemos por qué empeñarnos cuando estamos en la política a ejercer hegemonías políticas o hegemonías culturales.
porque la tarea que nos corresponde es fundamentalmente la de ser piedra angular de toda la construcción humana. Me viene a la cabeza ciertamente los años 70 en que debatíamos tanto con Roberto Savio allá en Roma sobre el rol de los partidos políticos, que en ese momento ya llegaba la queja de que eran diafragmas entre la sociedad civil y la sociedad política. Pues aquí vuelve de nuevo la enseñanza de Ratzinger. Dice, así como la aldea global está obligando a los estados a su reconfiguración, a que sean entendidos de otra manera, a que vuelvan al ámbito de lo local, es indispensable también que los partidos entiendan la preeminencia actual de la sociedad civil, de donde quienes se imaginen las nuevas formas de participación en la vida política, acaso con nuevos modelos de partido, entiendan y sepan que desde los partidos pasarán a ser esencialmente promotores de la sociedad civil. De cara a lo actual, a lo coyuntural, todos deseamos ciertamente que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado puedan concluir la primera fase de su agoniosa y agonal tarea el 10 de enero del año 2025. Pero si nosotros desde el Consejo nos quedamos con el 10 de enero del año 2025, estamos traicionando todo aquello de lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Y ustedes me dirán por qué. Porque es que el pueblo venezolano el 28 de julio nos dio la clave. Y una clave en perspectiva cristiana. Cuando el pueblo venezolano se mueve como una suerte de tsunami y se reencuentra en su diversidad, lo hace a partir de dos variables, la del dolor y la de la esperanza. La del sufrimiento, el pueblo víctima, y el recomponer la tragedia del ostracismo, el de la diáspora, la vuelta a la patria. Eso está más allá de los códigos formales de la política y de los partidos. Por lo cual, la acción política de la democracia cristiana no podrá limitarse en lo sucesivo, vuelvo a Ratzinger, a responder a las urgencias que será necesario hacerlo, sino que deberá seguir trabajando en la búsqueda del bien común entendido rectamente. Tiene que haber un discernimiento entre los distintos bienes, los materiales, los inmateriales, los culturales, los sociológicos, y la promoción y la tutela de la dignidad de la persona humana. Lógicamente que no se trata, y eso creo que todos nosotros lo entendemos, de una suerte de regreso al pasado, porque creo que, reincido en esto, ha sido muy pertinente la afirmación de Rafael Tomás en cuanto a esta síntesis de la sabiduría que tomamos nosotros como fuente actual. En cada coyuntura, ciertamente, de la historia, los actores del momento histórico tienen necesariamente que realizar el principio ordenador de la defensa de la dignidad de la persona humana dentro de ese marco. Y ciertamente allí tendrán un papel relevante quienes tengan tareas de representación, que están obligados y estamos obligados de cara a las generaciones actuales y futuras a darles verdaderas razones para vivir y verdaderas razones para esperar. Muchas gracias, y yo celebro de nuevo esta reunión del día de hoy, porque creo que conjuga y en el fondo le da relevancia al sentido de haberse creado el Consejo Superior de la Democracia Cristiana para Venezuela. Quiero agradecer al doctor Calderón, al doctor Sara Robert, al doctor Aguilar, por sus intervenciones, y los dejo con Amigo, Ivonne Parra. yo de verdad me siento conmovida ante tantas intervenciones tan brillantes y tan oportunas en este momento que está viviendo Venezuela. Un momento de transición, un momento donde, como dice María Corina, el miedo tiene que vencer al miedo. Así que muchísimas gracias a todos los participantes por habernos regalado estas orientaciones tan fundamentales para nuestro propósito de unificar el pensamiento y la acción de los socialcristianos en esta hora crucial de la humanidad, especialmente en este país. Para el Consejo Superior de la Democracia Cristiana es esta una razón de su existencia,
propiciar la unidad en el mensaje y en la participación activa y coordinada de tanta gente que cree en nuestra concepción del mundo y de la sociedad. Solo así podremos incidir en la orientación de los cambios. Y recordemos que ya lo hicimos en el primer quinquenio de la democracia, 1959-1964, y en la Constitución, que ha tenido mayor vigencia en el país. También es nuestro propósito que los jóvenes idealistas, deseando entregar su fuerza creadora a la realización de un mundo mejor, encuentren en el humanismo cristiano el fundamento sólido para una acción política honesta que irradie con el ejemplo y amplifique su espectro sobre toda la sociedad. En nombre del Consejo Superior de la Democracia Cristiana y de todas las instituciones, voy a dar las gracias por haber colaborado en esta realización del seminario y del libro, ya está a su disposición, que está el humanismo cristiano frente a los desafíos del presente, el seminario virtual que se hizo entre febrero y marzo de 2023. Así que muchísimas gracias, feliz Navidad y esperemos un año de cambios trascendentales, sobre todo la libertad de los presos políticos y la vuelta a la patria en un país que va a reencontrarse para reconstruir Venezuela con los principios socialcristianos. Muchas gracias.